Los pobres gemelos alienígenas adoptados por los terrícolas resultaron ser cabellos reales en el frío, vacío del espacio. El capitán Dylan Graves contempló el mar infinito de estrellas desde el puente del horizonte, su modesto carguero interestelar durante años. Jan había estado transportando mercancías entre planetas, una vida solitaria pero predecible. Sin embargo, hoy era diferente. Su radar parpadeó con una anomalía inusual. Una señal desconocida que venía del borde de una luna inexplorada. La curiosidad se agitó en su pecho. Este podría ser el descubrimiento de su vida. La IA de la nave intervino. Capitán, objeto no identificado detectado. Los escaneos sugieren que es una nave de origen desconocido. Los dedos de Dylan bailaron sobre los controles. Llévanos para que los miremos más de cerca. Mientras descendían por la atmósfera, la superficie de la luna apareció a la vista, desolada. Yerma cubierta de tormentas de polvo arremolinadas. Los restos de una pequeña nave yacían rotos y maltratados en el paisaje. Su bodega metálica brillaba con un material que Dylan nunca había visto antes. Aterrizó cerca de los escombros. Agarró su equipo y se dirigió a investigar. El barco no se parecía a nada que hubiera encontrado, definitivamente no era tecnología humana. Mientras rodeaba el naufragio, un sonido suave captó su atención. Débil, casi como un llanto. Dylan siguió el ruido. El corazón le latía con fuerza. Acurrucados en la sombra de los restos había dos pequeñas figuras. A primera vista parecían niños, pero una inspección más cercana reveló sus rasgos alienígenas. Piel lavanda pálida, ojos grandes y luminosos, y marcas intrincadas en sus rostros. Se aferraban el uno al otro temblando y aterrorizados. «Oye, está bien», dijo Dylan suavemente arrodillándose. «Estoy aquí para ayudar». Los dos niños alienígenas lo miraron con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. No hablaron, pero su expresión lo decía todo. Miedo, confusión y desesperación. Sin pensarlo dos veces, Dylan los tomó en brazos. Eran livianos, demasiado livianos, y su piel se sentía fría al tacto. Llamó por sus comunicadores. «Tengo sobrevivientes». Dos niños alienígenas se preparan para recibir tratamiento médico. La nave respondió al instante. Entendió. El capitán inició los protocolos médicos mientras Dylan se apresuraba a regresar al horizonte. Su mente se planteó de dónde habían venido estos niños y por qué. Estaban varados en esta luna desolada dentro de la seguridad de su nave. Jan colocó a los gemelos en la mesa médica. Un escáner de Hung to Life analizaba a los niños alienígenas. Sus signos vitales eran débiles pero estables. Dylan podía ver ahora que eran gemelos idénticos en todos los sentidos, desde los patrones en su piel hasta la forma en que se aferraban el uno al otro incluso en su estado debilitado. ¿Sabemos de qué especie son?, preguntó Dylan caminando de un lado a otro por la habitación. La IA de la nave hizo una pausa antes de responder. Desconocido. Su estructura de ADN no se parece a nada en la base de datos galáctica actual. Dylan frunció el ceño. Esto no era bueno. Los niños se movieron. Sus grandes ojos parpadearon mientras se ajustaban a su entorno. El mayor de los dos, o al menos el que parecía más alerta, miró a Dylan. Sus ojos violetas se llenaron de incertidumbre. ¿Puedes entenderme?, preguntó Dylan suavemente. El niño asintió lentamente. Dylan dio un suspiro de alivio. ¿De dónde eres?, la niña dudó mirando a su hermana antes de hablar con una voz suave y melódica. Nuestra nave fue atacada. ¿Atacada por quién? La mente de Dia estaba dando vueltas. ¿Eran refugiados sobrevivientes de algún conflicto mayor? No sé, fue tan rápido, la voz de la niña tembló, y su hermana menor gimió aferrándose a su brazo. Estábamos separados de nuestra familia. El corazón de Dylan se hundió. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de piratas y asaltantes que no pensarían dos veces antes de atacar una nave desarmada. Pero algo sobre esta situación se sentía diferente. La tecnología, la apariencia de los niños, todo apuntaba a un misterio más complejo. «No te preocupes», dijo Dylan, tratando de sonar lo más tranquilizador posible. «Estás a salvo ahora». El gemelo mayor lo miró con ojos esperanzados. «¿Nos ayudarás a encontrar a nuestra familia?». Dylan vaciló. Era solo un piloto de carguero, no un héroe. Pero ¿cómo podía decir que no a esas caras? «Haré lo mejor que pueda», prometió. A medida que pasaban los días, los gemelos lentamente recuperaron su fuerza. Dylan aprendió sus nombres, Alina y Kuz, y poco a poco su historia comenzó a desarrollarse. Su familia había sido parte de
un linaje real gobernantes de un sistema estelar distante del que Dylan nunca había oído hablar. Habían sido huyendo de algún tipo de CP o rebelión cuando su nave fue atacada. Vendrán por nosotros. Alina dijo una noche. Su voz apenas era un susurro. Dylan levantó la vista de su asiento del piloto. Asiento, ¿quiénes son los que nos atacaron? Todavía están ahí afuera. El estómago de Dylan se retorció. Había sospechado que los restos no fueron un accidente, pero escucharlo confirmado por Alina lo hizo aún más real. Quien los había atacado era peligroso, y probablemente todavía estaba buscando a los gemelos. ¿Qué hay de tu familia? ¿Saben que estás vivo? Alina negó con la cabeza. Estábamos separados antes del ataque. No sé si alguien más lo logró. Dylan se sentó. Su mente corría. Tenía que llevar a estos niños a un lugar seguro, pero donde la galaxia era vasta y sin pistas. Encontrar a su familia sería casi imposible. Justo en ese momento las alarmas de la nave sonaron. Dylan se puso de pie de un salto. ¿Qué es? Naves no identificadas de IA acercándose rápido. La IA respondió. El corazón de Diane se aceleró. Eran ellos los atacantes. Corrió al panel de control. Escaneó las naves que se acercaban. Había 3 de ellos fuertemente armados y se acercaban rápidamente. Agarró a Dylan, gritó a los gemelos mientras encendía los motores de la nave. La batalla en el espacio era intensa. Las naves enemigas atacaban con precisión despiadada. Dylan maniobró el Horizon a través de campos de asteroides y nebulosas tratando de sacudirse a sus perseguidores. Las manos de Dylan estaban firmes en los controles mientras el Horizon se lanzaba a través de las estrellas. Los motores de la nave ardían mientras se movía entre asteroides, evitando la implacable ola de fuego enemigo, a pesar de su exterior tranquilo. Su corazón se aceleró. El enemigo Flick era más grande de lo que esperaba y eran mucho más agresivos a su lado. El rostro de la princesa Nura estaba tenso. Sus ojos violentos estaban fijos en la pantalla táctica. «No se rendirán», murmuró. Su voz estaba llena de frustración. Quienes sean estos atacantes saben exactamente cómo acorralarnos. Dylan no respondió de inmediato. Su mente corría mientras calculaba su próximo movimiento. Sabía que el Horizon tenía la velocidad, pero las tácticas del enemigo eran precisas, como si hubieran anticipado cada maniobra que hizo. Miró a Nerra. «Necesitamos perderlos en la nebulosa», dijo inclinando la nariz de la nave hacia una masa arremolinada de polvo cósmico y gas frente a la nebulosa de DRX. «¿Estás loco? Nadie entra allí. Es tormentas de hierro inestables, anomalías gravitacionales». La mandíbula de Dylan se tensó. «¿Es eso o nos vaporizamos aquí afuera?» Nara dudó y luego asintió. Su actitud de Roy se desvaneció cuando la realidad de la situación se hundió por un breve momento. El peso de sus deberes reales y la amenaza bajo la que estaban colisionaron dejándola en silencio. Cuando se sumergieron en la nebulosa, los sensores de la nave se volvieron locos. Las alarmas sonaron. Cuando el pulso gravitacional amenazó con destrozarlos, Dylan luchó por mantener la nave estable. El sudor le golpeaba la frente, mientras empujaba el horizonte hasta sus límites. Fuera de la nave. Los relámpagos atravesaron las espesas nubes de la nebulosa, iluminando la oscuridad con violentas ráfagas de energía. Las naves enemigas dudaron en el borde recelosas de seguirlos, más profundamente en la tormenta volátil. «En realidad podríamos lograrlo». Nera dijo su voz tensa por la esperanza. Dylan le lanzó una mirada rápida. No la gafé, pero justo cuando despejaron la parte más densa de la nebulosa, algo extraño sucedió. Los sistemas de la nave parpadearon, las luces, atenuándose por un momento antes de que todo se apagara oscuro. El horizonte flotaba en silencio. «El enemigo llega primero». Dylan suspiró mirando los escáneres. «Parece que estamos a salvo por ahora. Las naves enemigas no nos siguieron a la nebulosa, pero eso no durará mucho, si saben. Sobre este lugar encontrarán una manera de entrar». Nera asintió, apretando la mandíbula. «No tenemos mucho tiempo. Entremos y veamos con qué estamos lidiando». Dylan pilotó la nave hacia la bahía de atraque de la enorme estación. El horizonte se instaló en la zona de aterrizaje, con un ruido sordo, y Dylan apagó los motores. El silencio que siguió fue desconcertante, roto solo por el leve zumbido de
Los antiguos sistemas de la estación que aún estaban funcionando después de todo este tiempo, cuando salieron de la nave. Un extraño frío llenó el aire. Los pasillos de la estación estaban tenuemente, iluminados con luces parpadeantes que proyectaban largas sombras en las paredes. Se sentía como entrar en una tumba olvidada. El peso de la historia presionándolos permanezcan cerca, dijo Dylan con la mano apoyada en su blaster. No iba a correr ningún riesgo. Nera asintió, aunque su expresión era distante, como si el significado del lugar la abrumaba. Pasó los dedos por la superficie lisa y fría de la pared. Sus dedos trazaron los símbolos grabados en el metal. Estos son códigos antiguos transmitidos de generación en generación en mi familia. Este lugar fue una fortaleza durante las grandes guerras destinada a contener las reliquias más poderosas de nuestro tiempo. Dylan la miró. ¿Alguna idea de dónde está el arma? Nera asintió. Sí, la cámara central. Es donde guardaban los artefactos más peligrosos escondidos detrás de capas de seguridad. Pero hay algo más, algo que no te he dicho. Dylan dejó de mirarla. ¿Qué es? Nara dudó mordiéndose el labio. Esta arma no es solo una superarma. Está viva. Los ojos de Dylan se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con que está viva? Respiró profundamente. No es solo una máquina. Es una entidad sensible creada a través de una fusión de tecnología y energía psiónica antigua. Mis ancestros la descubrieron durante las grandes guerras y se dieron cuenta de que era demasiado poderosa para controlarla, así que la encerraron aquí, pero, incluso encerrada, su conciencia permaneció intacta. Dylan maldijo en voz baja. Arma sensible que es simplemente genial. No lo sabía con seguridad hasta que llegamos aquí. Nara continuó con voz temblorosa. Las leyendas eran vagas, pero creo que el arma puede influir en quienes la rodean. Podría explicar por qué el enemigo ha estado tan decidido a encontrar este lugar. Dylan apretó los puños, así que no es solo un arma, es una amenaza para cualquiera que se acerque a ella. Nera asintió sombríamente. Si el enemigo llega aquí, podrían aprovechar su poder, o peor aún caer bajo su influencia. La carrera mental de Dylan, mientras procesaba la gravedad de la situación. Tenemos que destruirla ahora, de acuerdo, Nera, dijo guiándolo a través del laberinto de pasillos hacia el corazón de la estación, mientras se acercaban a la cámara central. El aire se hizo más pesado, cargado con una energía casi palpable. Las puertas de la cámara estaban selladas con una enorme cerradura antigua, grabada con más de los extraños símbolos que habían visto. En toda la estación, Nera dio un paso adelante. Colocando su mano en la cerradura, los símbolos comenzaron a brillar, reaccionando a su presencia como descendiente del linaje real. Lentamente las puertas se abrió, revelando una gran sala circular con un pedestal en el centro, y en ese pedestal estaba el arma. Una estructura cristalina que pulsaba con una extraña luz de otro mundo. Era hermosa pero aterradora. Sus bordes afilados brillaban en la luz tenue. Eso es Nero, susurró el corazón de Ferris. Dylan miró el arma sintiendo un extraño tirón en su pecho, como si lo llamara. ¿La destruiremos ahora bien, Nera? Asintió, pero dudó. Hay algo más. La única forma de destruirla es que alguien de sangre real se una con ella. Mis antepasados crearon la cerradura, pero también crearon el mecanismo de seguridad. Si hago esto, no sobreviviré. El corazón de Dylan dio un vuelco. ¿Que no tiene que haber otra forma? Nera negó con la cabeza, su voz suave, pero resuelta. No la hay. Esta arma es demasiado peligrosa para dejarla intacta. Tengo que hacer esto. Dylan dio un paso adelante agarrando su brazo. No puedes simplemente sacrificarte. Encontraremos otra forma. Se la llevaremos de vuelta a tu gente. Nera se sacudió su cabeza de nuevo. Se aparta suavemente de él. Esta es mi responsabilidad. Mi familia creó esto. Lío, tengo que arreglarlo. La mandíbula de Dylan apretó su mente, corriendo en busca de una solución. Pero en el fondo sabía que ella tenía razón. No había otra manera. Nera dio un paso hacia el arma. Sus ojos se clavaron en los de Dylan por un breve momento. Gracias, ella susurró por todo antes de que Dylan pudiera detenerla. Extendió la mano y tocó la estructura cristalina. En un instante una luz brillante la envolvió, y el pulso del arma se intensificó, llenando la cámara con un zumbido cada vez más apagado.
Dylan observó con horror cómo la forma de Nur se envolvía en la luz, su cuerpo se disolvía lentamente en energía pura, el zumbido del arma se hizo más fuerte hasta que finalmente con un estruendo atronador se rompió en 1.000.000 de fragmentos, desintegrándose en la nada, y luego hubo silencio. La cámara estaba vacía, a salvo para Dylan, que se quedó congelado mirando el lugar donde Nera había estado ella. Se había ido la guerra. Había terminado antes de que pudiera comenzar, pero a un costo que él no había estado. Preparado para apagar el silencio en la cámara, se sentía pesado y opresivo, como si el mismo aire hubiera absorbido el peso de lo que acababa de pasar. Diane se quedó quieto, sus ojos fijos en el pedestal vacío, su mente luchando por procesar la pérdida. Se había ido él. Todavía podía sentir la energía del arma disiparse, las vibraciones que había dejado atrás desapareciendo lentamente en la nada. Pero sus últimas palabras resonaron en su mente, repitiéndose una y otra vez como un estribillo inquietante. Gracias. El peso de esas dos simples palabras hizo que su corazón doliera. Dylan había conocido a Nera por poco tiempo, pero habían compartido algo más allá de las palabras, un vínculo forjado a través de los fuegos de la batalla, confianza y sacrificio. Ahora sentía como si una parte de él se hubiera desvanecido junto con ella. Un ruido repentino de las comunicaciones rompió el silencio sofocante. Dylan parpadeó, obligándose a volver a la realidad. Los sensores de la nave estaban captando movimiento. «Comandante», llegó la voz de uno de los miembros de la tripulación de The Horizon. Su tono, agudo con urgencia. «Las naves enemigas han reaparecido en el escáner. Se están acercando rápido». El agarre de Dylan se apretó en su blaster. Ya no importaba. El arma estaba destruido. Y Nera había dado su vida para asegurarse de que nunca pudiera ser utilizada. No había razón para que pelearan ahora, pero al enemigo no le importaría. Seguirían llegando cegados por su codicia de poder. «Estarán aquí en minutos, señor», el miembro de la tripulación continuó. «¿Cuáles son sus órdenes?» Dylan respiró profundamente, tratando de aclarar su cabeza. El sacrificio de Nera no podía ser en vano, tenían que salir de aquí con vida. Era lo que ella hubiera querido. «Enciende los motores», dijo Dylan, su voz más firme de lo que sentía. «¡Nos vamos!» Se dio la vuelta y corrió de vuelta por los pasillos de la antigua estación, sus botas resonando contra él. Frío suelo de metal, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Su corazón latía con fuerza en su pecho por mucho que quisiera detenerse para tomarse un momento para el dolor, no podía, no. Aún así, el Horizon estaba listo cuando llegó a la bahía de atraque. Los motores zumbaron al cobrar vida a la elegante forma de la nave, brillando con energía mientras se preparaba para el despegue. Dylan subió a bordo apenas reconociendo a la tripulación, se dirigió a la cabina. «¡Sácanos de aquí!», ordenó deslizándose en el asiento del piloto. Sus dedos volaron sobre los controles, su entrenamiento e instintos tomando el control del Horizon despegó volando a través de la bahía de atraque de la estación, y dentro de la nebulosa los ojos de Beyond Dial se posaron en el escáner. Las naves enemigas ya estaban convergiendo en su ubicación. Trazar un curso de regreso a través de la nebulosa. Dylan le dijo al oficial de navegación: «Tenemos que perderlos en las nubes». El oficial asintió, marcando las coordenadas mientras la nave avanzaba. Las naves enemigas siguieron sus armas iluminando la nebulosa con ráfagas de energía. El Horizon se abrió paso y esquivó las densas nubes usando la cobertura natural a su favor. Pero la mente de Dylan no estaba en la batalla, estaba en Nera, en la mirada en sus ojos antes de sacrificarse. Asimisma la tranquila resolución en su voz. Ella sabía lo que tenía que hacer, incluso si eso significaba renunciar a todo, y ahora tenía que asegurarse de que su legado viviera, señor. «Nos estamos acercando al borde de la nebulosa», el oficial gritó una vez que lo aclaremos. «Tendrán un tiro claro contra nosotros». Dylan apretó la mandíbula. Necesitaban escapar, pero el enemigo estaba demasiado cerca. Si salían de la nebulosa, ahora serían blancos fáciles. «Preparen el sistema de camuflaje», dijo Dylan con voz fuerte. «Desapareceremos en el momento en que salgamos de la nebulosa». El oficial dudó.
Pero señor, el sistema de camuflaje no ha sido completamente probado. Simplemente hágalo. Dylan agotó su paciencia. Rodeado por los gases arremolinados de la nebulosa, ¿qué pasó? Nera le preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Dylan comprobó que los sistemas estaban muertos en el agua. Los poderes se apagaron antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. Las luces de emergencia de la nave parpadearon de nuevo y un extraño símbolo holográfico apareció en la pantalla principal. Era una insignia antigua, una que Nera reconoció de inmediato. Ese es el escudo real de mi casa. Respiró con los ojos muy abiertos con incredulidad. Dylan frunció el ceño. ¿Por qué el escudo de tu familia estaría en la nebulosa? La mirada de Nara cambió. Su expresión se oscureció cuando un recuerdo surgió. Esta no es una nebulosa cualquiera. Hay leyendas, historias que se transmiten de generación en mi familia. Esta nebulosa fue una vez un escondite para la flota real durante las grandes guerras, pero ha estado abandonada durante siglos. Dylan frunció el ceño. Entonces, ¿por qué el escudo está activo ahora? Antes de que Nera pudiera responder, los sistemas de la nave se reiniciaron y una nueva voz resonó en la cabina. Era fría, mecánica pero inconfundiblemente autoritaria. Real sangre detectada. Bienvenida, princesa Nera de los Highborn. La respiración de Naira se atascó en su garganta. Es un antiguo sistema de defensa. Esta nebulosa debe estar escondiendo una base olvidada solo accesible para miembros de la familia real. Los ojos de Dylan se abrieron. Eso explica el símbolo, pero no explica por qué nos están cazando. Nara vaciló, y luego respiró profundamente. Hay algo que no te he dicho, Dylan. Su mirada se fijó en ella, una mezcla de curiosidad y frustración en sus ojos. ¿Qué no me has dicho? Nara bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. La guerra no es solo por territorio o poder. Hay algo más, mi familia. Mis antepasados escondieron algo aquí, algo. Que el enemigo quiere desesperadamente es un arma tan poderosa que podría terminarla. Guerra de un solo golpe, el estómago de Dylan se hundió. Un arma, quieres decir que hemos estado sentados sobre una potencial superarma todo este tiempo. Nera asintió lentamente. Sí. Y el enemigo sabe que está aquí. Por eso nos han estado persiguiendo, lo quieren, y saben que estoy la clave para encontrarlo. Dylan exhaló bruscamente pasándose una mano por el cabello genial. Así que no solo estamos huyendo de naves enemigas, estamos huyendo de una guerra entera construida alrededor de un dispositivo oculto del fin del mundo. El rostro de Naira se endureció. Yo no pedí esto. No pedí ser el cabello de un arma que podría destruir mundos enteros, pero no dejaré que caiga. En las manos equivocadas, Dylan la miró viendo el peso de su responsabilidad. Escrito en su rostro podía sentir su miedo, pero también su determinación. A pesar de todo, ella seguía siendo una líder, seguía siendo una princesa agobiada por las decisiones que tenía que tomar. Así que, ¿y ahora qué?, preguntó su voz firme, a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor. Nera se enderezó. Su mirada se encontró. Encontramos el arma primero y la destruimos. Dylan asintió muy bien, entonces terminemos esto con un renovado sentido de propósito. Dylan activó los motores de la nave. El horizonte rugió a la vida una vez más, cortando a través de la nebulosa como una espada a través de la niebla, dirigiéndose hacia los antiguos secretos que yacían escondidos dentro de la tormenta, pero a medida que se acercaban al corazón de la nebulosa, ninguno de los dos podía quitarse de encima la sensación de que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más peligroso que cualquier flota enemiga. A medida que el horizonte se adentraba más en la nebulosa, las nubes de gas se diluían, revelando una estructura diferente a todo lo que Dylan había visto antes. Una enorme y antigua estación espacial se alzaba frente a ella. Su oscura superficie metálica estaba cubierta de extraños símbolos e insignias que brillaban débilmente en la espeluznante luz de la nebulosa. Este lugar parece abandonado. Dylan murmuró mientras escaneaba con los ojos la enorme estructura, pero algo en ella se sentía mal, demasiado tranquilo, demasiado quieto. El rostro de Nara estaba pálido mientras miraba la estación. Esto es todo. La bóveda de Theoris. La bóveda. Dylan levantó una ceja. Nunca mencionaste la bóveda. Nera tragó saliva con fuerza.
Su voz era inestable. Es donde mis antepasados escondieron el arma. Ha estado perdida durante siglos, pero las leyendas dicen que solo alguien de sangre real puede desbloquearla. Dylan entrecerró los ojos ante la colosal estructura. Entonces, ¿cuál es el plan? Simplemente entramos y desarmamos el arma más letal de la galaxia. Mea no respondió de inmediato. Ella estaba. Sigue mirando la bóveda. Su mente corre. No es tan simple. Mi familia la escondió aquí para protegerla de caer en las manos equivocadas, pero nadie vivo hoy sabe exactamente qué hay dentro o cómo detenerlo. Lo único que sé es que no podemos dejar que la... Frank. Cuando el horizonte estalló de la nebulosa, las naves enemigas estaban justo detrás de ellos, sus armas preparadas para disparar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el horizonte parpadeó y desapareció de la vista su sistema de camuflaje. Se activó justo a tiempo. Las naves enemigas se detuvieron confundidas, escaneando el espacio donde el horizonte había estado, pero no había nada para ellos apuntar. Somos invisibles, el oficial. Susurró alivio en su voz. No pueden vernos. Dylan no respondió sus manos. Permanecieron firmes en los controles, sus ojos fijos en el escáner. Las naves enemigas se retiraban dándose cuenta de que habían perdido a su presa. El horizonte estaba a salvo, al menos por ahora. Pero mientras la nave navegaba a través del vacío, los pensamientos de Diane regresaron a Nera. Ella había dado todo para detener la guerra, para proteger a su gente, y en el proceso había salvado no solo a su mundo, sino a muchos otros en toda la galaxia. Su sacrificio sería recordado. Dylan se aseguraría de eso horas después, cuando el horizonte estaba lejos del peligro. Dylan finalmente se permitió. Un momento de silencio se paró en la ventana mirando las estrellas infinitas en algún lugar ahí afuera. La esencia de Nera permanecía como parte del universo ahora libre y eterno, y mientras estaba allí mirando hacia la extensión infinita, susurró una silenciosa promesa a las estrellas. No te olvidaré. La guerra se había evitado, pero la batalla dentro de él apenas había comenzado. Dylan sabía que tenía un largo camino por delante, pero llevaría el recuerdo de Nera con él, su valentía, su fuerza, su sacrificio, y al hacerlo, se aseguraría de que la paz por la que había luchado perdurara, para ella, para la galaxia, para el futuro. El viaje no había terminado. Solo había comenzado mientras el horizonte flotaba a través del vasto vacío del espacio. Diane se permitió un momento de paz. Las estrellas se extendían infinitamente. Ante él, frías y hermosas, su silenciosa presencia. Un recordatorio de cuán pequeñas eran en el gran esquema del universo. Sin embargo, a pesar de su insignificancia, seres como Nera habían demostrado que incluso las acciones más pequeñas podían recorrer el cosmos. La tripulación en el puente se había establecido en un ritmo tranquilo, la tensión de su reciente. Escapar lentamente disolviéndose en la rutina. Estaban vivos y debían su supervivencia a Nura, pero el peso de su sacrificio todavía colgaba en el aire. No dicho, pero profundamente sentido por todos. Dylan se reclinó en su asiento exhalando un largo suspiro. Su mente repitió los eventos de los últimos días, la misión, el descubrimiento del arma y el acto final de desafío de Nera. Su elección los había salvado a todos, pero también lo dejó con un vacío que no estaba seguro de cómo llenar. Justo entonces, la voz del oficial de navegación rompió el silencio. «Señor, hemos despejado el rango del sensor enemigo. No hay señales de persecución, bien», dijo Dylan en voz baja, su voz firme. A pesar de la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de él, mantengámoslo. Así se levantó de su asiento y miró alrededor del puente su tripulación. La gente que lo había seguido a través de esta terrible experiencia lo miró con ojos cansados pero determinados. Habían atravesado el fuego y ahora era el momento de avanzar. «Sé que hemos pasado por mucho», comenzó Dylan, su voz con una autoridad tranquila, «pero nuestra misión aún no ha terminado. Todavía tenemos una galaxia que proteger». Nera dio todo para garantizar que esa arma nunca fuera utilizada, y le debemos a ella y a nosotros mismos seguir luchando por esa paz.
La tripulación asintió en un silencioso acuerdo. No necesitaban grandes discursos. Entendían la gravedad de la situación y los sacrificios que se habían hecho. Por ahora necesitaban descansar a tiempo para procesar lo que había sucedido. Dylan se volvió, de nuevo hacia la ventana mirando a la distancia mientras el Horizon navegaba a través de las estrellas. La nave estaba en silencio, a salvo del suave zumbido de los motores, pero el peso de todo lo que habían pasado todavía colgaba en el aire. Pasaron horas mientras navegaban a través de las estrellas, y Dylan se encontró solo en la sala de reuniones, sumido en sus pensamientos. Había peleado muchas batallas en su vida, pero esta se sentía diferente. El sacrificio de Nera había sacudido algo dentro de él, algo que no esperaba. No estaba acostumbrado a perder camaradas, no así. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos, señalando una comunicación entrante. Dylan dudó por un momento antes de presionar el panel de control. La imagen holográfica de un funcionario de alto rango de la Tierra apareció ante él.